Sacudón económico venezolano, reinversión, deuda y salto cambiario. Señales de alerta en su tablero. Desestimando advertencias, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia vuelven a desafiar a Nicolás Maduro ante el Parlamento Europeo. Derechos civiles vulnerados. Migrantes en Estados Unidos enfrentan cambios tras nuevos decretos de Donald Trump, mientras Colombia evalúa recibir a venezolanos. Amigos, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es viernes 7 de marzo del año 2025. Les saluda como siempre a esta hora Mildred Manrique. Antes de revisar las informaciones destacadas, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdanos a mantenernos conectados con ustedes. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exhortó al Ministerio Público a aplicar la ley Simón Bolívar contra todas aquellas personas que promuevan sanciones contra el país. Asimismo, anunció que no se pagará más la deuda a Chevron y ese dinero será utilizado en PDVSA. ¿Podrán mantener la producción de crudo tras la salida del país del gigante petrolero estadounidense y de otras transnacionales? Fernando Tineo nos cuenta más. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el dinero que se dejará de pagar a la petrolera estadounidense Chevron por decisión de la OFAC se reinvertirá en PDVSA para continuar incrementando la producción de petróleo Merey. Al revocarle esa licencia a Chevron, ocurren varias cosas, ¿cómo no? Pero una de las cosas que ocurre es que se nos prohíbe a Venezuela, como buen pagador que somos, pagar las deudas pendientes que tenemos con Chevron. Así que esa plata que pagamos a Chevron por concepto de deuda pasa a invertirse en nuestra industria petrolera para producir cada día más petróleo. Gracias en ese sentido. Desde el punto de vista económico, comercial y de la llamada libre empresa con la que se llenan la boca los neoliberales del mundo, esto no es sino un tiro en el pie del imperialismo norteamericano. Por otra parte, el economista y profesor de la UCB, Rafael Quiroz, aseguró que es factible que la producción caiga. La producción petrolera venezolana en ese sentido podría caer ligeramente por debajo de los 700.000 barriles. Y Chevron sí viene aumentando, como dices tú acertadamente, en los 3 últimos años. Desde noviembre del año antepasado, cuando le dieron la licencia, empezó a producir 140.000 y hoy en día lo tenemos en 197.000 barriles, producción promedio del año pasado. Es decir, que lograron aumentar 54.000 barriles. No es cualquier cosa, por decirlo así. Tampoco es una cuestión del otro mundo, pero bueno, lo ha logrado aumentar. Lo que ingresaba a Venezuela por la operación de Chevron en los campos petroleros en Zulia y Anzoátegui se dividían en 3 partes, una para pagar la deuda con la transnacional estadounidense, la otra para la reinversión de Chevron en el campo y la tercera iba al Banco Central de Venezuela para la mesa de cambio. Sin esas divisas en el ente emisor se prevé que impacte en el tipo de cambio, según economistas consultados. Desde Caracas, Fernando Tineo, para Impacto Venezuela. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente. El presidente Nicolás Maduro dijo que según la encuesta Interlaces, 87% de los venezolanos rechaza las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y 81% opina que todas aquellas personas que apoyaron estas medidas o las solicitaron deben ser encarcelados por traición a la patria. Entonces, ¿quiénes crees que serán los próximos detenidos? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, solicitaron a la Unión Europea que siga presionando al gobierno de Nicolás Maduro, pues consideran que es la única vía para que el chavismo responda por violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas en el país. Stephanie García nos amplía.
Edmundo González y María Corina Machado pidieron a la Unión Europea que continúe la presión impuesta a la administración de Nicolás Maduro. A su juicio, es la única manera que el oficialismo responda por las presuntas violaciones de derechos humanos que han cometido. La opositora criticó al gobierno madurista y denunció el uso de armas contra el pueblo y de una maquinaria de propaganda, así como el dinero que proviene de supuestas actividades criminales. El dinero que proviene de las actividades criminales, del narcotráfico, del blanqueo de capitales, de el comercio ilegal de recursos mineros, etcétera. Necesitamos acabar con las fuentes de ingresos provenientes de esos delitos. Por su parte, González Urrutia explicó acerca de las dificultades que atraviesa Venezuela a causa de la crisis política y económica que se presenta desde al menos 12 años. Reiteró que seguirá firme en su posición hasta que la administración de Maduro acepte el cambio hacia la democracia que la ciudadanía manifestó desde el pasado 28 de julio. El 60% de la población vive en la pobreza extrema. Tiene una hiperinflación que lleva desde hace mucho tiempo y esto merma cualquier tipo de desarrollo que pudiera producirse. La crisis humanitaria a la que se enfrenta Venezuela es devastadora. Nuestro sistema sanitario está dejado de la mano de Dios. Hay millones de niños que no pueden ir a clases o que van 2 veces por semana. Las universidades públicas literalmente están derrumbándose. En este sentido, el eurodiputado Germán Terch rechazó que el viejo continente no haya tomado medidas más drásticas para arrinconar al chavismo, mientras que ellos, en su opinión, se apoderan de España. Aseguró que los familiares de los oficiales del gobierno madurista viven como ricos en su territorio, mientras que los venezolanos no poseen calidad de vida, por lo que consideró que se debe adoptar el lineamiento que implementa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que hagamos un poquito más, menos criticar a Trump y más seguir los pasos de Trump en aislar al régimen criminal narcotraficante de Maduro. Esa es la única política que puede realmente llevarnos a unos pasos concretos que lleven al señor Maduro a reconsiderar que su situación puede ser mucho peor si sigue en el poder que si lo deja. La presidenta de la delegación europea, Evelyn Regner, comentó que la negación del cambio político que pide el pueblo de Venezuela ha llevado a más represión en el país e indicó que esto afecta a miles de venezolanos que han sufrido de violencia, por lo que reiteró su apoyo a los líderes opositores en la búsqueda de la restauración democrática. Estefanía García reportó para Impacto Venezuela. Cambiando de tema, en medio de un llamado a la responsabilidad vial, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, exhortó a los conductores de motocicletas a cumplir estrictamente con las normas de tránsito para reducir el alto índice de accidentes y decesos en la entidad. También cuestionó a los padres motorizados por poner en riesgo la vida de sus hijos. El reporte con Natalia Roca. Sin excepción para todos los motorizados en Venezuela, específicamente a los de la entidad de La Guaira. Gobernación de La Guaira decide ponerle freno a todos los motorizados. Aquí generando una campaña de conciencia, ¿vale? Para que ustedes no sufran, porque al final los que más sufren con todo este tema de los motorizados y los accidentes de tránsito son las madres. El secretario de Seguridad Ciudadana de La Guaira, Andrés Goncalves, vigilará de cerca, sobre todo, a los motorizados con menores de edad. Nosotros tenemos una nueva ley de convivencia ciudadana. Queremos que se cumpla para evitar accidentes de tránsito. Hace una semana, doctor, lanzamos la ley e iniciamos operativos con todos nuestros organismos de seguridad de manera contundente. La semana antes de lanzar la ley, hubo en el estado de La Guaira 91 accidentes de tránsito. Increíble pero cierto es que durante los carnavales en 2025 en La Guaira no se registraron accidentes de tránsito. Desde Caracas, Natalia Roca, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más en Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Es complicado ir a elecciones sin la activación de la web del CNE. El secretario general del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, expresó que ve complicado realizar las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo debido a las dificultades técnicas ocasionadas por el presunto hackeo que sufrió la página del Consejo Nacional Electoral durante los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
Zambrano destacó que es un sistema automatizado, por lo que se hace imperioso que se actualice y aparezca la página web del CNE. Migrantes en Estados Unidos enfrentan cambios tras decreto que declara el inglés como idioma oficial. Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que establece al inglés como el idioma oficial del país, líderes comunitarios y organizaciones defensoras de derechos civiles expresaron su preocupación por el posible impacto de la medida en las comunidades de migrantes, ya que pone en desventaja a millones de personas de habla hispana y otras lenguas que necesitan acceso a servicios esenciales. Cabe destacar que, según datos de la Oficina del Censo en Estados Unidos, más de 41 millones de personas hablan español como lengua principal en sus hogares. En medio de esta reciente crisis migratoria en la región, Colombia evalúa recibir a migrantes venezolanos desde Panamá tras la solicitud del gobierno de José Raúl Mulino. La canciller neogranadina Laura Sarabia destacó que su prioridad es atender a los colombianos que retornan, pero advirtió sobre la vulnerabilidad en la que quedan el resto de los migrantes, incluyendo los venezolanos, y el peligro que corren de caer en manos de grupos irregulares. El informe con Génesis Pérez. La crisis migratoria en el continente americano sigue sumando desafíos. Ahora Colombia se enfrenta a una compleja decisión: actuar como puente para el retorno de migrantes venezolanos desde Panamá. La solicitud fue hecha por el gobierno panameño, que busca trasladar a estos migrantes a territorio colombiano, específicamente a Cúcuta, para luego facilitar su regreso a Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, confirmó que esta opción ha sido discutida con el gobierno de Nicolás Maduro. Además, señaló la importancia de evitar que los migrantes venezolanos en situación vulnerable sean captados por grupos criminales, un fenómeno que ya se ha visto en la región. Hay una solicitud por parte del gobierno de Panamá, una solicitud que incluso fue pública por el presidente Mulino, en el cual nos solicita poder utilizarnos como un paso para poder retornar unos ciudadanos venezolanos, en los cuales esta es una opción y una posibilidad que se ha hablado con el gobierno venezolano, pero como les digo, hoy la prioridad y a lo que nos vamos a concentrar es recibir a todos nuestros connacionales. El problema se agudiza por la falta de vías seguras para el regreso de los migrantes. Muchos han optado por rutas marítimas desde Panamá hasta Colombia, exponiéndose a peligros extremos. Las condiciones climáticas, las embarcaciones inadecuadas y la falta de controles han convertido estos trayectos en una apuesta por la supervivencia y a los migrantes en presa fácil de la criminalidad. O sea, estamos enfrentando un problema grave. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la atención, las cámaras, las luces y el foco siempre ha estado en la selva del Darién, por la magnitud del problema que significa la selva del Darién. El problema de la migración a través de Colombia dejó de ser un problema local, dejó de ser un problema regional para convertirse en un gran problema mundial. Mientras tanto, la administración de Panamá, liderada por el presidente José Raúl Mulino, busca alternativas para trasladar a los migrantes. Aunque se han propuesto vuelos humanitarios hacia Cúcuta, no existe aún un acuerdo formal entre Colombia y Venezuela para garantizar el tránsito seguro de estas personas. Amigos, muchas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Información sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.